Vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos 30 al 44. Y en Marcos 6, 30 al 44, vamos a ver la increíble provisión de Jesús. Realmente estaba buscando diversos adjetivos esta semana para describir esta provisión de Jesús. Me fui al diccionario de sinónimos y todos se quedan cortos. Por lo menos podemos decir increíble provisión de Jesús. Pero no hay suficientes adjetivos para describir lo que Jesús hace en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, en la alimentación de los 5.000. Y los seres humanos siempre tenemos necesidades de algún tipo. En ocasiones son necesidades sentidas, son necesidades apetecidas, pero que tal vez no son verdaderas. Incluso se puede clasificar de necesidad una preferencia o un lujo. Y esto es bastante común en la sociedad actual, porque en nuestro contexto estamos mal acostumbrados a decir que algo es necesario cuando tal vez es prescindible. Pero en otras ocasiones hay cuestiones verdaderamente necesarias. Pocas cosas son realmente necesarias. Sin embargo, todavía hay necesidades verdaderas y básicas que toda persona tiene. Y por naturaleza somos personas necesitadas. Y la realidad es que las verdaderas y más importantes necesidades del ser humano solo pueden ser satisfechas en Cristo Jesús. Solo Cristo puede satisfacer las verdaderas necesidades del ser humano. Él es el proveedor de lo que el hombre necesita. Y en esta mañana vamos a ver un ejemplo del increíble proveedor, de la increíble provisión del Señor Jesucristo por medio del estudio de uno de los episodios más conocidos en su vida, la alimentación de los 5.000. Leámoslo juntos en Marcos 6, versículos 30 al 44, para observar la increíble provisión de Jesús, tanto espiritual como material. Empezando el versículo 30, dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos lo reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. En este episodio que acabamos de leer vemos la increíble provisión de Jesús. Este episodio de la alimentación de los 5.000 se enfatiza especialmente en los evangelios. ¿Por qué digo esto? Porque es el único de los 2 milagros que aparece en los 4 evangelios. La alimentación de los 5.000 aparece en Mateo capítulo 14, se describe en Lucas capítulo 9, Juan capítulo 6 dedica los 15 primeros versículos, aparte de estos versículos en Marcos capítulo 6. Solo aparece otro milagro de Jesús aparte de este en los 4 evangelios. ¿Cuál? La resurrección del mismo Cristo.
Así que este relato, repetido y significativo en los 4 evangelios, presenta a Jesús como proveedor de las necesidades del hombre. Un Jesús proveedor de las necesidades físicas. Queda bastante claro por medio del milagro de la alimentación de los 5.000. Él proveyó para su necesidad material. Pero igualmente un Jesús proveedor de las necesidades espirituales. Un aspecto que a menudo se pasa por alto al leer este episodio, pero que es incluso más importante. Vemos al Jesús proveedor, observamos la increíble provisión de Jesús en primer lugar por medio de su compasiva provisión espiritual. En primer lugar, Jesús provee por medio de su compasiva provisión espiritual. Y esto lo observamos en los versículos 30 al 34. En estos versículos, los primeros 5 versículos, vemos cómo Jesús proveyó para las necesidades espirituales de la gente de 2 maneras. Él proveyó compasivamente para las necesidades espirituales de la gente, en primer lugar, enviando a sus apóstoles a predicar. Y en segundo lugar, Él mismo enseñando a las gentes. Así que Jesús muestra su compasiva provisión espiritual, y la primera manifestación de esta provisión espiritual la observamos en los 3 primeros versículos, versículos 30 al 32. Había enviado a sus apóstoles a predicar. Y vamos a ver por qué esta es su compasiva provisión espiritual. En los versículos 30 al 32 notamos que los apóstoles de Jesús regresan de su primera misión ministerial temporal. En este mismo capítulo, en el versículo 7, observamos que Jesús les había enviado de 2 en 2. En el versículo 12 vemos que Él les había enviado a predicar el arrepentimiento a las gentes, el arrepentimiento de sus pecados. Y en un pasaje paralelo, Lucas 9:2, nos dice que tenían que proclamar el reino de Dios, el Evangelio. Y ahora, después de semanas, o incluso meses, no hay realmente una cronología cierta al respecto, ellos regresan tras cumplir esa primera misión temporal. Es lo que vemos en el versículo 30, fijémonos juntos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Tras estas semanas o meses por su cuenta, cumpliendo la misión encomendada, aquí vuelven a reunirse con Jesús. Esta reunión sucede al final del tercer tour de predicación por Galilea que Jesús estaba llevando a cabo. De hecho, son sus últimos días de ministerio en esta región. Y en uno de los pasajes paralelos, en Juan 6:4, nos dice que era poco antes de la Pascua, lo cual nos hace entender que era bien a finales de marzo o a principios de abril. Ellos regresan y al reunirse con Él de nuevo, ¿qué hacen? Dice el texto, le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Le informan de 2 cuestiones, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Porque ¿qué les había encomendado Jesús? Predicar, enseñar, predicar el Evangelio. Entonces ahora regresan y le informan de lo que habían enseñado. ¿Qué más les había encomendado Jesús? Les había dado autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos. Eso es lo que engloba lo que habían hecho. Y por lo tanto ellos regresan y le informan a Jesús de lo que Jesús les había ordenado en este primer envío ministerial. Tras semanas o meses predicando por las ciudades y aldeas de Galilea, tras semanas y meses experimentando de alguna manera también el rechazo y la oposición que su mismo maestro había recibido y él les había anticipado que ellos iban a recibir, había mucho que contar a su maestro. Muchas cosas habían hecho y mucho había sido enseñado. Sin embargo, el texto no nos da los detalles de exactamente cuál era el contenido concreto de este informe, más allá de una descripción general. Ahora, después de informarle de lo que habían hecho, de lo que habían enseñado, vemos en los versículos 31 y 32 la reacción de Jesús a ese informe. La reacción de Jesús a ese informe. Y Él les dijo, versículo 31, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer.
y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando sus discípulos regresan después de esta primera salida ministerial? Jesús muestra, por su acción, un grado de aprobación. Él recibió de buenas ese informe. ¿Por qué? Porque no encontramos ningún reproche, no encontramos ninguna corrección, sino que lo que les manda hacer es, ¿qué? Descansar. Esto hoy en día se entiende bien. Si tú has hecho bien tu trabajo, después de que has hecho bien tu trabajo, te has ganado el merecido descanso. ¿No es así? Si tú has cumplido tu jornada laboral y lo has hecho adecuadamente, puedes irte tranquilo a tu casa a descansar. O incluso en el ámbito militar es más claro aún. Cuando un militar que está bajo el rango de otro superior cumple lo que le han establecido, entonces es el momento de descansar. Si no ha cumplido, no va a ser el momento de descansar, va a ser el momento de la corrección o de hacer algo en su lugar. Jesús recibe con aprobación este informe, que no sabemos exactamente su contenido concreto, el texto no nos lo dice, y les dice, es momento de descansar. Implícitamente está afirmando, habéis cumplido lo que os he mandado, ya no hace falta que hagáis nada más por ahora. Podemos imaginar, después de semanas o meses, el ministerio había sido exigente, demandante. Incluso en ese momento el texto nos dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer, porque seguían en ese ministerio continuo con tanta gente a su alrededor. Y Jesús, ¿qué les manda? Les manda ahora descansar, les dice, vayamos a ir a un lugar solitario, apartado. Y la única razón para ello era que era la única manera de descansar y relajarse. Y es por ello que necesitan montarse en una barca para ir a un lugar apartado de las multitudes para poder desconectar temporalmente. Por lo tanto, los apóstoles de Jesús regresan tras haber sido enviados de 2 en 2 para predicar el Evangelio y el arrepentimiento en su primera misión ministerial temporal. Dan un informe a Jesús, Jesús lo recibe con aprobación y el resultado es que dice, es momento de descansar, vayamos a un lugar apartado. Es una especie de permiso temporal. Ahora, hemos de entender que el envío de los apóstoles a predicar tenía una razón detrás, para comprender que Jesús enviando a sus apóstoles estaba compasivamente proveyendo para las necesidades espirituales de la gente. Y esto solo lo podemos observar cuando vamos a la Escritura que nos da la razón. ¿Por qué habían sido enviados los apóstoles que ahora regresan y dan este informe? ¿Con qué propósito, en qué contexto les había enviado a predicar de 2 en 2? Vayamos por un momento a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Porque justo es Mateo el que nos da la razón y nos contextualiza por qué Jesús envió a sus 12 apóstoles a predicar a la gente en esta primera misión ministerial temporal. Mateo capítulo 9, al final del capítulo, versículos 35 al 38, encontramos justo estos versículos antes de que les envía. Lo vemos en los primeros 15 versículos del capítulo 10. Y justo antes también de que ellos regresen y den el informe que hemos observado en nuestro texto en Marcos capítulo 6. Y fijémonos lo que Jesús dice aquí en Mateo 9, 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si pasamos al capítulo 10, justo ahí es cuando envía a los apóstoles de 2 en 2 y posteriormente regresa. Jesús vio a las multitudes. ¿Qué vio en las multitudes? Las multitudes tenían, valga la redundancia, multitud de necesidades. Enfermos, endemoniados,
Y ellos era lo que percibían, esa necesidad física, externa. Eso era lo que les acuciaba, eso era lo que les atormentaba. Y era una necesidad verdadera y cierta. Y Jesús proveyó para esa necesidad en muchas ocasiones por medio de milagros. Pero Jesús realmente entendió cuál era la necesidad principal de las gentes. Y cuando vio a las gentes, dice el texto, vio gentes angustiadas. Vio gentes abatidas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y entonces la reacción que se produjo en Jesús fue de compasión. Su ser fue movido. Las palabras que utilizan en este texto, como el de Marcos 6, se está refiriendo literalmente a las entrañas, al interior del ser humano, donde en el antiguo tiempo se pensaba que es donde era el cobijo o el lugar de las emociones. Entonces era una manera de expresar, mira, es algo que sale desde lo más profundo de mi ser, esta compasión hacia las personas alrededor. Jesús sintió así acerca de las personas. ¿Y qué hizo a continuación? Fruto de esa compasión, proveyó para sus necesidades espirituales. ¿Cómo? Enviando a sus 12 apóstoles a predicar. Jesús ya lo estaba haciendo. Pero ahora, después de un tiempo de preparación, envía también a sus apóstoles en esta primera misión para proveer para estas gentes que estaban como ovejas sin pastor, para que pudieran ser enseñados en la palabra, para que pudieran ser expuestos al Evangelio y su mayor necesidad fuese satisfecha, la reconciliación con Dios Padre, el perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Jesús lo vio, eso produjo compasión en él y envió a sus apóstoles como los primeros obreros interinos en prácticas, lo mismo que hacía el Señor. Y no solo se quedó ahí, sino que les dijo, rogad, versículo 38, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión por las gentes nos va a mover a orar esta oración que Jesús también les dijo a sus apóstoles que debían de orar. Señor, levanta obreros. Levanta a aquellos llamados por ti para que prediquen tu evangelio, para que prediquen tu palabra, porque esa es la mayor necesidad que tiene nuestra sociedad. Que el Señor levante a aquellos que van a predicar el evangelio y a predicar su palabra. Eso es lo que nos ha de mover la compasión espiritual. La predicación del arrepentimiento, la predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios es la provisión divina para las necesidades espirituales del hombre. Así es como provee el Señor. Y si no es así, entonces Cristo está equivocado y la palabra de Dios está equivocada. Pero la palabra de Dios es verdad y Jesús es la verdad, Dios mismo hecho hombre. Así que Él no está equivocado. Está equivocado cualquier otro que afirma que la necesidad principal de los hombres no es espiritual, no es el perdón de sus pecados, no es la reconciliación con Dios. Y aquellos que afirman que lo que necesitan no es la palabra de Dios, ni la predicación del Evangelio, ni la predicación de la palabra de Dios, porque eso tal vez está desfasado, la gente hoy en día necesita otra cosa. No es así. La necesidad del hombre sigue siendo la misma hoy en día. Y la compasión mueve a la predicación. La predicación es un acto de compasión para suplir las necesidades espirituales reales, ya sean percibidas o no, y por lo tanto es a lo que se han de dedicar los siervos del Señor, como el mismo Jesús envió a sus apóstoles, como el mismo Jesús hacía. Hoy en día igualmente hemos de tener esta convicción. ¿Cómo el Señor va a suplir nuestras necesidades espirituales, hermanos? ¿Cómo el Señor va a suplir las necesidades espirituales de esta ciudad? Por medio de su palabra, por medio de la exposición de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Es la única manera que la necesidad espiritual va a ser satisfecha. Aquellos que estamos en Cristo, entonces, necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos estar leyendo la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para que ésta sea la que alimente nuestras almas,
para que ésta sea la que supla para nuestras necesidades, las más profundas de nuestro corazón, las espirituales. Hay tantas voces hoy en día, hay tantas tendencias hoy en día, hay tantas supuestas verdades hoy en día, con las cuales somos bombardeados continuamente, a diario, aún dudas en nuestra cabeza, aún viviendo en este cuerpo humano, luchamos con tendencias que no agradan a Dios. Y a veces vamos a buscar la solución en los lugares equivocados, con la mejor de las intenciones. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir al Evangelio, tenemos que ir a Cristo, porque es el que verdaderamente puede suplir y puede satisfacer las necesidades de todo ser humano, las más profundas, que son las espirituales. Y cuando tenemos esta convicción, ¿qué otra cosa vamos a hacer que no predicar a Cristo, que no predicar el Evangelio y que no predicar su palabra? Esto nunca se vuelve en algo antiguo o pasado de moda. Esto es lo que nos renueva, esto es lo que nos fortalece, esto es lo que nos anima, esto es lo que nos exhorta, esto es lo que nos redarguye. Esto es lo que nos da la gasolina necesaria y la dirección necesaria para vivir en esta vida hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Ahora, Jesús no solo provee para las necesidades espirituales por medio del envío de sus apóstoles, que acaban de regresar, sino que Jesús también compasivamente provee para las necesidades espirituales. Todavía estamos en el primer punto, un segundo subpunto. ¿Por medio de qué? Por medio de su propia enseñanza. Jesús provee para las necesidades espirituales, provee compasivamente, primero, ¿cómo vemos estos versículos? 30 al 32, enviando a los apóstoles a predicar. En segundo lugar, ¿cómo provee compasivamente para las necesidades espirituales? Enseñando Él mismo. Versículos 33 al 34, observemos, es algo rotundamente claro. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este pasaje igualmente muestra, estos versículos, la compasiva provisión para las necesidades espirituales de las gentes. ¿Cómo provee para ello? Enseñándoles, lo observamos en el versículo 34. El versículo 33 comienza diciendo que a pesar de que se habían ido a un lugar solitario para tratar de descansar, la gente se las ingenian para seguirles. Fijémonos el versículo 33. Pero la gente los vio partir, y muchos lo reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Podemos tener esta imagen, este retrato en nuestra mente que describe este pasaje. Jesús y los apóstoles se van en una barca a un lugar solitario, apartado. Marcos no nos dice exactamente dónde. Sin embargo, Lucas 9:10, en el pasaje paralelo, nos dice que se fueron a Betsaida. Betsaida está en la orilla norte del mar de Galilea, cerca de la desembocadura este del Jordán. Tenemos el mapa, el mar de Galilea, en el norte, hacia la derecha es de mi lado, a la izquierda es del vuestro, estaría Betsaida. Y ellos vienen desde Capernaum, que está en la parte norte también, pero al otro lado. Entonces realmente es una travesía que se calcula aproximadamente de unos 6 kilómetros. Entre las dos poblaciones. Ellos van en barca. Las gentes van a pie. Desde Capernaum hasta Betsaida hay el doble de distancia a pie que por barca. Así que Jesús y los discípulos están haciendo 6 kilómetros por barca entre Capernaum y Betsaida. Y las gentes, de alguna manera que el texto no describe con total exactitud, les ven que parten, ven la dirección a donde van, o incluso puede ser que fueran por la parte de la orilla y fueran viéndoles a la lejanía a ver dónde van a parar. Y ellos hacen 12 kilómetros. Por eso el texto nos dice, y nos da un detalle muy interesante, juntos corrieron allá a pie. De todas las ciudades, según iban pasando por un lugar, se corría la voz, otros se iban uniendo, y finalmente corren allí de una manera que es difícilmente imaginable, para que llegasen antes que la barca, teniendo el doble de espacio. Pero este era el ánimo y el ímpetu que tenían las multitudes por seguir a Jesús. ¿Por qué le seguían? El texto no nos lo dice.
Pero otro pasaje paralelo, Juan capítulo 6, versículo 2, en este mismo contexto dice que le siguieron por los milagros que realizaba en los enfermos. Esa era la razón principal por la que estaban siguiendo a Jesús. No eran conscientes de su necesidad espiritual, solo eran conscientes de su necesidad física o material. Y eran tan conscientes de su necesidad física que corriendo allí, aun cuando había el doble de distancia, llegaron antes que Jesús y los apóstoles. Ahora, llegan, versículo 34, desembarcan y ¡sorpresa! No es un lugar solitario, no van a poder descansar, se encuentra una gran multitud. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lo vemos en el pasaje. Tal vez ninguno de nosotros hubiéramos tenido esa respuesta, ¿verdad? Solo hay que pensar cuando llegas muy cansado después de un día muy ocupado a tu casa y algo interfiere en tus planes de descanso. Muchas veces lo que no sale de nuestro ser es compasión, salen otras cosas que no vamos a describir porque todos entendemos. Pero Jesús, siendo el Dios hombre perfecto, y es nuestro ejemplo a imitar, ve esa multitud y no ve un problema ni un estorbo para su descanso, sino que ve personas necesitadas. Y lo que viene de él es compasión. Versículo 34, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? El texto no lo dice. Porque eran como ovejas sin pastor. La misma reacción cuando vio a las multitudes en Mateo capítulo 9 y posteriormente fruto de esa compasión, fruto de verles como ovejas sin pastor, fruto de esta necesidad espiritual, envía a sus apóstoles de 2 en 2 a predicar el arrepentimiento y el evangelio. Ahora muestra su compasión y provee para las necesidades espirituales de las personas, como enseñando él mismo. Versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Las personas creían que su principal necesidad era ser curados y estaban allí para recibir el milagro, u otros para ver el milagro. Pero Jesús entendió que su principal necesidad era espiritual y empezó a enseñarles, como dice en Lucas 9:11, del reino de Dios. Principalmente esto se refiere al Evangelio. ¿Cuál es la principal necesidad de cualquier persona? La principal necesidad de cualquier persona es espiritual. La principal necesidad de cualquier persona es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador. Y si estás aquí en esta mañana y no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, fruto de la compasión realmente, no llega a la compasión de Jesús, pero fruto de la compasión es que te pido, arrepiéntete. Ven a Cristo, reconcíliate con Dios por medio de Cristo Jesús. Reconoce tus pecados, reconoce tu gran necesidad, reconoce que no puedes hacer nada para remediar el pago de tus pecados. Reconoce que has ofendido a Dios porque eres pecador y por lo tanto pecas. Y llega a un estado de total necesidad, de bancarrota espiritual, y acude entonces a Cristo como aquel que puede perdonar tus pecados y puede justificarte, declararte justo, no en base a nada que tú puedas hacer, sino a lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio lo recibió Dios Padre, apaciguó su ira, satisfizo su justicia, y en los méritos y la muerte de Cristo entonces podemos ser declarados justos y puede ser atribuida a nosotros la vida perfecta que Cristo vivió, y nuestros pecados son transferidos a Él que nunca pecó, y Él llevó nuestra culpa y Él pagó por nuestros pecados y Él recibió el castigo justo y la ira de Dios en nuestro lugar. Tienes que arrepentirte, venir a Cristo, confiar en Él por medio de la fe para recibir la provisión más necesaria que cualquier ser humano tiene en su vida: el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios. Y hoy es día de salvación. Y oramos que hoy el Señor mueva el corazón de alguna persona, se arrepienta y venga a Cristo.
Ahora, aquellos que estamos aquí, ya el Señor nos ha salvado, ya hemos confesado nuestros pecados, ya hemos venido a Cristo por medio de la fe.